¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Consultorio 35, en el cual, pues como ustedes saben, semana con semana, tenemos el gusto de poder darles a ustedes pues la mayor información posible para tener una salud cada día, mejorándola cada día. Bueno, para esto, pues el tema de hoy va a ser pues cuestiones de posturas que en las cuales pues nos causan una infinidad de trastornos y de problemas y que pues nos llevan a enfermarnos verdaderamente. Entonces, bueno, vamos a tener hoy una experta en la cual pues ahorita se la daremos a conocer y pues bienvenidos, estén ustedes satisfechos de que van hoy a tener un verdadero tema, un tema apasionante, interesante, de actualidad y que pues tiene mucha solución, tiene manera de resolverse. Estamos con ustedes en un momento. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. Defectos de postura. La postura es la posición en la que nuestro cuerpo se mantiene normalmente. La columna vertebral es el elemento clave que debemos proteger de patologías que la deforman y que van a incidir negativamente en nuestra salud y calidad de vida. Los defectos postulares es la alteración o trastorno disfuncional o estructural de la postura, provocando las desviaciones o incurvaciones de la columna vertebral. También se puede deber a enfermedades degenerativas o malos hábitos. Un ejemplo es cargar en la espalda, que puede causar dolores musculares en cuello, hombros y espalda y provocar agotamiento. Por eso es recomendable que el peso máximo de carga sobre la espalda de una persona no exceda el 10% de su peso corporal. Estos defectos posturales son un problema frecuente que se presenta hasta el 90% de la población mexicana y pueden variar de acuerdo a la edad. Los más frecuentes son pie plano, cifosis y problemas en articulaciones del tobillo y rodilla en el caso de los menores de edad, mientras que en adultos, juanetes e hiperlordosis. Los defectos de posturas deben tener un diagnóstico y tratamiento oportunos en etapas tempranas para evitar daños posteriores. Quédate con nosotros y conoce las consecuencias de una mala postura, así como las recomendaciones para evitarla. Esto es Consultorio 35, donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que continúan sintonizándonos. Estamos en el programa Consultorio 35 y esta vez, como ya dijo el doctor Ramiro Guerrero, el programa está muy interesante, es para saber qué podemos hacer para mejorarnos físicamente y evitar complicaciones. Se encuentra con nosotros la doctora Rosa Margarita Irineo Torres, quien es fisiatra como especialista, y yo le voy a pedir que nos platique, por favor, doctora, su egreso es UJAT, yo sé que es usted Juchimán, puesto que alguna vez nos vimos por allí. Adelante, sí. doctora. Sí, ¿qué tal? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy médico especialista en rehabilitación, soy egresada de la UJAT y no fue un día que nos vimos, fue cerca de un año. Yo laboro actualmente como médico de rehabilitación en el Hospital del Niño y bueno, con mucho gusto aquí para hablar acerca de defectos de postura. Bueno, yo quiero agradecer que pues, está también la doctora Leti Guerrero y pues le mandamos también un saludo a nuestro compañero, el doctor Alberto Andrade, el cual pues ahora sí anda allá en un congreso. Y bueno, amigos, doctora, yo le quiero preguntar a usted, aparte, ¿dónde está usted laborando ahora? ¿Qué ha hecho con todo lo que es una gran carrera que es la medicina física y de rehabilitación? Porque déjenme decirle a ustedes que pues yo los echo a perder como cirujano ortopedista y ellos se encargan de arreglarlos. Entonces, doctora, ¿qué ha eso? Nosotros trabajamos en el Hospital del Niño, como yo le estaba diciendo, ¿sí? Formamos parte también del Colegio de Medicina Física y Rehabilitación del Estado de Tabasco.
y estamos por ahí también como docentes en algunas carreras en una universidad. La invitación a este programa nos hizo favor Leti Guerrero de hacerlo porque ella pues es también de la misma especialidad. ¿Y quién sino Leti para orientarnos a cómo desarrollar este programa? Bueno, pues hoy me voy a sentir como pez en el agua porque vamos a hablar prácticamente el mismo idioma, igual junto con el doctor Guerrero, pues como ortopedista pues también conoce mucho acerca de lo que son defectos de postura, y pues qué mejor que presentar aquí a la doctora Irineo, quien pues por muchos años ha estado trabajando con niños, y pues precisamente desde la niñez, desde muy pequeños, es cuando podemos empezar a notar todos estos defectos de postura. Entonces a mí me gustaría preguntarle, dentro de toda su experiencia que hay hasta el día de hoy, ¿cuál tipo de defecto de postura ha encontrado con más frecuencia en los niños? Sí, pues lo más frecuente es cuando la mamá, preocupada, llega con nosotros por el hecho de que observa que su niño tiene los pies planos. Es quizás lo primero que la mamá empieza a identificar como algo anormal en su hijo. También es frecuente que la mamá llegue preocupada porque cuando el niño empieza a caminar, creo que eso todos lo hemos visto, ¿sí? Los niños tienen la tendencia a tener las rodillitas hacia afuera en cierto grado cuando empiezan a caminar, ¿no? Sí, definitivamente los defectos más frecuentes yo creo en los niños son los pies planos y los defectos de alineación de las piernas. Tenemos, ¿no?, ahí un modelo. ¿Cómo sería eso de las rodillitas hacia afuera? Me quedé en duda porque no lo entiendo. Sí, claro. Pues miren, quizá primero tendríamos que definir qué postura se le llama a la relación, gracias, que guardan los diferentes segmentos corporales entre sí, ¿no? Entonces hay descrita una postura normal. En el caso de los niños, sí, pues obviamente cuando empiezan a pararse, cuando empiezan a caminar, pues todavía no va a ser la postura definitiva de cuando va a ser adulto, ¿no? Va variando y eso lo tenemos que ir entendiendo. Entonces, los defectos de postura, ¿sí?, los podemos definir como cualquier variante o alteración a la postura que está definida como normal en el ser humano. ¿Y cuál es la normal? La postura normal, que bueno, también podemos describirla, ¿sí?, de pie. Ajá. Entonces, la postura normal es, se le van a describir en una vista posterior, pues se van a tener ciertos puntos de referencia que ya el que sabe explorar una postura, ¿sí?, pues va a ir en una exploración física, va a ir definiendo si se encuentran o no dentro de lo que está definido como normal. Sería importante quizás mencionar que lo que es asimetría, ¿no? Si nosotros vemos que algo está deforme, que no está conforme a que esté parejo, así es, las longitudes quizás, yo creo que eso nos viene a remarcar de que hay algún problema. Así es. Y yo agregarle a lo que usted había dicho, hay que fijarnos, cuando estamos hablando de pie plano, hay que fijarnos que si los zapatos se están torciendo, si están torcidos, los talones, las taloneras de los zapatos, si se están gastando más de un lado, así como si fuera una llanta que se está mal balanceada y está gastando más de un lado. Bueno, ahí es donde nosotros agregaríamos a lo que usted está... Además hay algo bien importante, mencionaba la doctora Irineo al principio acerca de los papás que están preocupados porque notan que el niño tiene un pie plano, pero tenemos que recordar que mientras empiezan a caminar presentan lo que es un colchón adiposo en la planta del pie, en la cual durante el uso y durante el tiempo que ya empiezan ellos a caminar se desgasta, y es cuando finalmente encontramos con el paso del tiempo, alrededor de los 3 años de edad, que efectivamente si existe o no existe un pie plano, o en su caso lo contrario, que sería un pie cabo. Entonces, bueno, ya con la exploración podríamos entonces, a partir de esa edad, poder ver si existe un defecto o no existe un defecto. Mientras antes, papás, no se preocupen. Así es bien importante explicarles a los papás que
la postura, tanto la manera de caminar, ¿no? Porque Esa cuando es los otra. niños empiezan a caminar, pues obviamente no es todavía la manera de caminar definitiva, Claro. tampoco, ¿no? Tienen la base de así sustentación es, abierta. y también cuando empiezan a pararse, a detenerse solos y adquirir una postura de pie, tampoco va a ser la definitiva. Todavía un niño cuando empieza a caminar, pues tiene que madurar su manera de caminar, y en la medida en que se vaya fortaleciendo todo su sistema muscular, pues ya. También es importante que le digamos a los papás que obviamente sí interviene el factor genético o hereditario, Claro. ¿no? Que ya eso se observa en las familias, ¿no? Hace unos meses, el doctor Alfonso Bertolini nos hizo plática acerca de la lasitud ligamentosa e hizo mucho hincapié en el diagnóstico del pie plano. Para nuestros amigos que probablemente no tengan esta experiencia, el pie tiene 3 puntos de apoyo. Es un tripié, vamos a decir, el talón y la cabeza de los huesos que están atrás de los dedos. Entonces, estos forman arcos. ¿Nos puede explicar, por favor, cómo es que esto funciona? Claro. Como les decía, es importante explicarles a los papás todo el proceso para que efectivamente se llegue a tener una postura adecuada del pie. Como decía la doctora Leti, hay que decirle a los papás que cuando empiezan a caminar, pues es normal que los niños tengan el pie plano, ¿sí? El arco, el pie tiene 2 arcos, básicamente, ¿no? El más famoso, vamos a llamarle así, es el arco longitudinal interno, ¿no? Es el que se ve en la parte de adentro del pie levantado, ¿no? Y ese arco se va formando en la medida en que se va fortaleciendo los músculos de las piernas sí. y los músculos propios del pie, y ese fortalecimiento se va adquiriendo en la medida que el niño pues empieza a caminar, ¿no? Y ya ese cojincito adiposo del que hablaba la doctora Leti, bueno, pues ya va desapareciendo para darle paso a que ya tengamos una... Sí, los puntos de una postura. osificación y el crecimiento de los huesos es algo importante. Bueno, esto es algo muy importante, amigos, no se despidan ustedes, estamos aquí hablando de un tema muy importante en el desarrollo de los pies y sobre todo que es básico. Nos vemos, vamos a unos promocionales y en un momento regresamos. Regresamos. Continuamos. Este es Consultorio 35, estamos en el canal de la Universidad 35.1 y también por Radio UJAT. Ustedes saben que antes este programa fue de radio y ahora es de radio y de televisión. 39.5 es el canal del radio. El tema de hoy, defectos posturales, ya ha sido tratado en parte por la maestra Irineo y le vamos a pedir ahora que al doctor Ramiro Guerrero continúe con esta entrevista tan interesante. Sí, Adelante. muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, amigos, aquí hay una premisa muy importante en lo que es la biomecánica. Fíjense que si un edificio tiene mal sus cimientos, si hay una mala cimentación, prácticamente lo que va a haber es un daño, va a sufrir la estructura, el resto de la estructura del edificio. Por eso es que es la importancia de que pues tenemos que revisar de nuestros hijos, de nuestros pequeños, revisarles sus piecitos, porque pues si está mal la postura allá, pues va a tener problemas. Eso lo vamos a ir platicando en el trayecto de nuestra entrevista. Doctora Irineo, una pregunta. ¿Qué pasa entonces si tenemos qué tipos de problemas hay en la cimentación, que son nuestros pies? Pues a la larga, a lo mejor muchas personas dicen, pues hemos tenido pies planos siempre y no nos ha pasado nada, ¿no? Pero en realidad es que sí, el hecho, como usted decía, de una mala
posición de lo que es donde está nuestra apoyo, sí, de nuestra sustentación, pues a la larga, por supuesto que sí, cambia toda la relación que deben guardar todos los segmentos del cuerpo, y eso hace que las articulaciones, no nada más a nivel del pie, sino más arriba, en las rodillas, en las caderas, ¿sí?, pues vayan sufriendo cierto tipo de alteraciones, ¿no?, por el hecho de tener un mal apoyo desde abajo. Hace rato hablábamos de que pudiera ser de tipo genético, ¿verdad? Que ya es familiar, vemos que la mamá o el papá nace con cierta alteración en la postura, y pues obviamente que el niño o la niña lo hereda. Pero en muchas ocasiones, si hablamos de pies, mucho cuidado también, porque nosotros, por la moda, especialmente nosotras las mujeres, modificamos esa estructura del pie en el uso del tacón. Entonces, bueno, una cosa es que se nazca y otra cosa es que nosotros provoquemos ese tipo de circunstancias. Y me ha tocado incluso ver personas, mujeres en este caso, en la cual, aunque tienen cierta defecto de postura en el pie, con un trastorno como pie plano, y todavía la parte posterior del calcáneo se encuentra hacia adentro, aún se atreven a usar tacones hasta del número 10. O sea, vaya, si estoy hablando de número 10, son tacones bastante altos, ¿sí? Sí, claro. Sí, es importante que pues vayamos cuidando nosotros, ¿no?, la salud de nuestro sistema musculoesquelético a futuro, ¿no? Y también nada más para terminar de hablar a lo mejor los defectos de postura a nivel de los pies, ¿sí?, que digamos la alteración contraria a lo que es el pie plano es que una persona tenga el arco muy elevado. Sí. Es lo contrario, ¿no? Y eso también es una modificación al apoyo normal que debe de tener pues nuestro pie, ¿no? Y eso se llama pie cabo. Ajá. Y decir también que el pie plano o el pie cabo, pues el diagnóstico se hace en un plantoscopio, ya sea el ortopedista, ¿sí?, o el médico de rehabilitación, donde se pueda ver que la huella plantar guarde una adecuada proporción de sus diferentes componentes. Un patrón normal, ¿no? Hablaba de sustentación, y no podemos evitar recordar que somos bípedos y que las rodillas reciben pues todas las fuerzas de sustentación del cuerpo. ¿Qué alteraciones podríamos encontrar a nivel de rodillas, ya sea como consecuencia o como principio de una patología? Claro, la podemos encontrar en realidad a cualquier edad, ¿no? También aquí habría que puntualizar que la alineación de las piernas lleva cierto proceso, ¿sí? Y que pues las rodillas las podemos tener alteradas en cuanto a su alineación si estas están dirigidas demasiado hacia adentro, ¿sí?, o al revés, dirigidas hacia afuera, alejándose de lo que fuera una línea media. Y hablando un poquito de este proceso de alineación de las piernas, pues todos yo creo que hemos visto que cuando los niños empiezan a caminar tienen cierta tendencia a tener precisamente las rodillitas hacia afuera. Eso, sí, en cierto grado, y si es simétrico, si son las dos piernas, sí, es una etapa, sí, de lo que es la alineación de las piernas. El desarrollo va llevando el desarrollo de la alineación de las piernas, ¿no? Nada más hay que decirle a los papás que si es en cierto grado, nada más, sí, que si ven que es unas rodillas muy anguladas, muy abiertas, sí, ¿no? demasiado, más de 10 grados, ¿no? Es aproximadamente más de 10 grados. 10 a 15 grados, sí. Y pues eso ya no es normal, ¿no? O que también vieran que es solamente una pierna, que no son las dos, eso ya debe de llamar la atención. Aunque tomando en cuenta también lo que es el sexo, porque recordemos
que las mujeres tenemos mucho más laxitud que los hombres, entonces hay una variante entre 5 o 10 grados que para nosotras las mujeres es algo muy normal, así que en ese aspecto ni se preocupen. Ahora, si es varoncito, pues en ese caso sí. ¿Cómo es esa circunstancia de la mujer, ¿no? Que tiene que tener nosotros le llamamos genovalgo, pero que es un poquito abiertas hacia afuera, chocan las rodillas y los tobillos están separados unos del otro. Entonces, le llaman patuleco. Patulenco en el el lenguaje común. Así es. Tiene los pies separados y las rodillas juntas. Y las rodillas juntas, ¿no? ¿A qué se debe eso, doctora? ¿Por qué la la mujer, mujer tiene esa tendencia a tener las rodillas juntas y los pies separados y el hombre al contrario? Sí. Frecuentemente parece un paréntesis o charrito Pemex. Un charrito. Así es. Bueno, en gran parte es por, obviamente, la anatomía propia de la mujer, ¿no? Fenotipo. El fenotipo, exactamente. También la pelvis, cómo está diseñada, ¿no? Pues para los hijos, ¿no? Y las cuestiones también hormonales, por supuesto. Pero ahora imagínate, tienes mal tus pies y también tus rodillas. Dios mío, esa estructura ha de tener que pagar una factura a corto, mediano o a largo plazo. Caídas frecuentes, Así es. dolores articulares, desviación de la columna vertebral, alteraciones si hay embarazo, en fin, se desencadena una serie de cosas. ¿Cómo vamos en eso? Sí, pues así es, ¿no? También yo creo que han visto que en los adultos mayores, sí, también se presentan este tipo de alteraciones a nivel de las rodillas. Sí. Y en el caso de los adultos mayores, ya se debe precisamente a cuestiones de que ha habido mala postura, a lo mejor durante todo el trayecto de su vida, ¿sí? A mal uso o abuso incluso del uso de las articulaciones, ¿sí? Y bueno, ya esto es degenerativo en el caso del adulto. Que sin olvidar que hay mayor. enfermedades crónico-degenerativas que no necesariamente son por mala postura, sino ya por un problema metabólico, ¿no, Leti? ¿Cómo te va en eso de tu práctica profesional, también como fisiatra, en cuanto al tratamiento del adulto mayor? Pues en el caso del adulto mayor, digo, lo que principalmente se presenta es la osteoartrosis, ¿no? Es prácticamente la degeneración de las articulaciones basados en un proceso de envejecimiento, que bueno, contra eso pues no podemos hacer nada. Sin embargo, si nosotros detectamos con tiempo, en tiempo y en forma, algún tipo de defecto, por ejemplo, en el caso de lo que decía de las piernas en forma de paréntesis, y que si hay la oportunidad de que pueda permitirse una cirugía, sobre todo cuando vemos que ya es algo muy patológico, obviamente que la tendencia es mandárselo al traumatólogo, al ortopedista, porque de alguna forma va a realizar un tipo de cirugía que va a permitir la alineación de esa rodilla. Pero bueno, el doctor Guerrero nos puede hablar un poco más acerca de eso. Bueno, defectos posturales es verdaderamente una carga de salud, una carga sanitaria en la cual pues nosotros tenemos que transcurrir durante toda nuestra vida. Por eso es aquí la importancia que el deporte tiene que ser, desde niños, tiene que ser instalado en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida. ¿Cualquier tipo de deporte? Bueno, ahí es donde también habría que tener mucho cuidado con la responsabilidad adecuada. Pero la educación física, lo que es el acondicionamiento físico, el desarrollar músculos en forma ordenada, no en forma exagerada, ¿no? Bueno, de eso nuestros expertas son las que nos podrían hablar de ello, ¿no? Y por otra parte, siendo Margarita especialista en niños, como que hay un mundo de mi parte de ignorancia al respecto. Entonces, si hablábamos de rodillas y hablábamos de las rodillas que están separadas o muy juntas, ¿cuál sería lo más frecuente de estos dos? Pues dándole seguimiento a esto que llamamos el desarrollo de la alineación normal de las piernas, lo siguiente, después de que los niños ya caminaron, estuvieron las rodillitas un poco hacia afuera, pero bueno, van caminando más, se van alineando más las piernas, ¿sí? La siguiente etapa
también es una etapa en la que las rodillas van a estar juntas en cierto grado y las dos, ¿no? Entonces la siguiente etapa precisamente es que las rodillas estén hacia adentro. Por supuesto también en cierto grado, ¿no? Si vemos que es demasiado, que los pies están muy separados, hasta allá hasta abajo, pues eso ya tampoco es, No es normal, ¿no? De manera que vamos a tener unas rodillas alineadas o derechitas, digamos, si es que no hay carga genética para rodillas hacia afuera o hacia adentro, alrededor de los 8 o 9 años, ¿sí? Ya vamos a tener unas piernitas alineadas. Pues amigos, vean qué interesante el tema. El tema, a más, está para dar a más, porque pues vamos viendo cómo desde pies, cómo desde lo que son los tobillos, cómo vamos hacia las rodillas, vamos a ir ascendiendo para que ustedes vean y se noten ustedes cuál es la diferencia cuando se empieza a oír allá de escoliosis y cuando empezamos a hablar de otras cosas. Estamos en un momento, vamos a promocionarles y aquí les esperamos. Regresamos. Defectos posturales, el tema de hoy en Consultorio 35. La doctora Irineo Torres nos está haciendo una exposición muy clarita y yo voy a hacerle una pregunta que se me hace indispensable. ¿Cuáles son los factores predisponentes para todos estos defectos, descartando la herencia como un factor primordial? Sí, pues hoy en día hay que también desafortunadamente dejar en claro que esta alineación que hablamos de las rodillas, sobre todo en la etapa en que tocan las rodillas estar juntas, con el sobrepeso y la obesidad que pues desafortunadamente están teniendo nuestros niños en nuestro país, pues ese es un factor negativo para que precisamente no se pueda superar esa etapa, ¿no? El sobrepeso hace que las rodillas puedan quedar juntas, ¿sí? Cuando tenían que haberse puesto, digamos, derechitas, ¿no? Otro factor importante es las malas posiciones en el sentado de los niños. Los niños que les gusta jugar mucho en el suelo, ¿sí? Y que muchas veces pues sí son muy flexibles, llegan y aterrizan y se sientan en una posición que nosotros llamamos de W, ¿sí? Entonces esa es una mala... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el W? ¿Cómo pudiéramos hacerlo más gráfico? Es sentado sobre sus glúteos, ajá, con las rodillas hacia atrás y los pies hacia afuera. Por eso parece una W la posición. Sí, esa es la postura mala, pésima. No, claro. Vean, señores, y hay que tratar de... Papás, si ven ustedes, ven a sus niños que están mucho tiempo jugando con sus amigos, sus carritos en el suelo, por favor, le vamos a pedir que ustedes corrijan inmediatamente eso, porque están proporcionando todos los elementos para caer en lesiones severas de su cadera, de su columna y sobre todo infligiéndole un castigo a sus rodillas. El doctor Ramiro Guerrero mencionó hace un momento el deporte como un factor a desarrollar. Y es cierto, en nuestro medio el fútbol, sobre todo a los varoncitos, les atrae muchísimo. ¿Hasta qué punto un niño obeso puede practicar este tipo de deportes? ¿O qué hacer cuando hay esa afición y no hay la disposición anatómica? Sí, en realidad nosotros les recomendamos a los papás y a los pacientes que sí hagan una actividad física de tipo recreativa, ¿sí? Que les guste, ¿no? Porque pues es muy feo obligar a un niño a hacer algo que no les guste, ¿no? El niño obeso puede hacer una actividad física, pero debe de ir acompañada con los cambios de hábitos de la dieta, ¿no? Entonces, no es que no pueda hacer alguna actividad física por el hecho de su sobrepeso. Obviamente, pues no tendrá quizá la misma habilidad que un niño que
que no lo tiene, Hay ¿no? que incentivarlo, ¿no? Sobre Exactamente, pero si no le gusta el fútbol o no puede o desarrollarse en el fútbol, entonces le decimos a la mamá, pues búsquele otra, ¿no? Búsquele nadar, La búsquele la natación es bicicleta, excelente, búsquele... es todo. Ajá. El deporte por excelencia, el más completo de todos los deportes, la natación. el menos ustedes, a él. La amigos, natación es lo mejor. practica. Actualmente existe un tipo de deporte que se ha hecho muy famoso y que la verdad lo pongo yo en alerta porque para las rodillas no es nada bueno, se llama el CrossFit. Tengan mucho cuidado en eso, si sus niños o en ese caso una persona ya dentro de su familia que sea un joven, perdón, pero que tenga problemas de rodillas, el CrossFit definitivamente no es recomendado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ponen mucha presión sobre las rodillas, hay un desgaste tremendo, casi la mayor parte de este tipo de deporte es con presiones sobre la rodilla y si entonces ya existe el problema, ya existe la lesión, todavía se lesionan más. Cartílagos, los cartílagos son los que reciben mayor castigo. Sí, y precisamente, bueno, regresando un poco a lo de la posición de W, después, cuando los niños tienden a tener ese hábito de sentarse en esa posición, pues entonces es cuando vemos que los niños tienen tendencia a caminar con los pies hacia adentro, ¿no? Así es. En el caso de que sea por ese mal hábito del mal sentado, pues eso viene desde la caderita, si vamos subiendo por los defectos de postura, ¿no? Entonces, ¿Y en cuestiones de cadera, doctora? pues básicamente creo que lo que más vemos en nuestra consulta es esa queja, ¿no? El hecho de que la mamá viene refiriendo es que el niño mete los pies al caminar, ¿no? Aunque puede tener el hecho de que metan los pies o saque los pies, así es, también puede ser, sí, puede tener su causa a nivel del pie propiamente, a nivel de la pierna o de los huesos de la pierna, a nivel del muslo, ¿sí? Y de la cadera. Creo que lo más frecuente es que se deba el hecho de que metan o saquen los pies al caminar, claro, a la cuestión de En la las cadera. niñas es frecuente que tomen clases de ballet clásico. Y en esto yo recuerdo a la maestra Lourdes Treviño, que era muy cuidadosa en cuanto al niño que tiene capacidad para hacerlo y a quien no. Sí, la selección. Hay que seleccionarlos. Precisamente la pregunta es, ¿cuándo comienzan a usar puntas y qué dificultades hay en esto para la cadera, para la rodilla, para las articulaciones de los dedos? Claro, pues es muy variable según las escuelas, he visto yo, de danza clásica, ¿no? Quien lo hace seriamente, una escuela que enseña la danza como disciplina realmente, ¿no? Y con conocimiento de la disciplina, no pone a las niñas sobre puntas antes de 1 año, 2 años de que estén en la preparación para ponerse de puntas, ¿Pero ¿no? se puede hacer en niños menores de 10 años? Pues no es lo más recomendable, ¿no? Porque por supuesto que se ponga, que se pare en los dedos gordos del pie, pues es un cambio total y que así camine, así desarrolle un baile, pues es totalmente una transformación a lo que es Contra la natura, ¿verdad? postura. Y sobre todo si tiene el niño un sobrepeso, Así ¿no? es, claro. Bueno, aquí hay algo muy importante que hay que señalar. Cuando nacemos, para que pues también lo sepan nuestros papás, miren, normalmente nacemos en posición fetal, que es con la punta de los pies hacia adentro. En la medida que vamos desarrollando esto en el proceso de crecimiento de los cartílagos de todos los huesos, las tibias, o sea, los huesitos de las piernas, van a ir rotando sobre su eje, de tal manera que las puntas van progresivamente hasta que nosotros tenemos una marcha, un patrón de marcha sacando las puntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay la posición W, si hay el exceso sobre todo, pues cuando no hay seriedad en lo que es llevar a cabo ya una función de prima donna en un grupo de ballet, en las cuales desde chicos están dándoles y están lesionando y están ocasionando problemas.
Bueno, Así de es. esto yo lo veo muchas veces en la consulta. Pero bueno, vamos a hablar ahora ya de caderas en cuanto a que pues se quejan, duelen, amanecieron que no pueden ni siquiera doblarse. Allá nos iríamos un poquito más hacia la columna. ¿Cómo Así es. están sus pacientes de columna allá en el hospital, doctora? Sí, pues los pacientes los empiezan a llevar los papás con defectos que ellos ven que están un poco asimétricos en cuanto a sus hombros o que están un poco jorobados, alrededor de los 10, 12 en la adolescencia, ¿sí? Cuando los niños tienen otro periodo de crecimiento Sí, que es rápido, ¿sí? Y que también les toca llevar la mochila pesada de la escuela o tienen, ahorita pues los muchachos tienen mucho el hábito del uso del celular o de O la los- tableta. Los 3 libros de morfología, Sí, también. anatomía, embriología, histología. En la espalda. Exactamente, ¿no? Entonces son más los adolescentitos que llegan o que llevan los papás con ese tipo de problemas, ¿no? Y hablando de la columna, pues aquí tenemos que decir que pues, la columna tiene sus curvaturas normales, que también se van formando en la medida que el niño va llevando su desarrollo, ¿no? En un adolescente, prácticamente ya están formadas todas las curvaturas de la columna. Y cuando vemos un niño muy jorobado, digamos, ¿sí? Pues ahí lo que hay que averiguar es por qué esa curvatura que es normal en cierto grado, ¿sí? Pues se está exacerbando, se está haciendo más exagerada, ¿no? Rosa, Margarita, dijiste las curvaturas normales de la columna. ¿Quieres ratificar eso, por favor? ¿Cuáles son las normales? Porque no todo el mundo ha estudiado anatomía y tú sí la estudiaste y bien. Sí, ¿verdad? Me hicieron estudiarla. Sí, la columna, si nosotros vemos a una persona desde su vista lateral, ¿sí? Tenemos una curvatura a nivel cervical, ¿sí? La siguiente es una curvatura que se llama lordosis, ¿sí? A nivel torácico, ¿sí? Y a nivel lumbar tenemos una curvatura que se llama lordosis, perdón, y a nivel torácico, sifosis. Tuve un lapsus ahí, ¿no? Entonces es normal, esas son las curvaturas Y normales. todavía nos faltó la sacrocoxia, que también es hacia adelante. Así es. Es como que una curvatura compensa a la otra. Y me interesó eso porque dijiste de la lordosis, que es normal, y la joroba, que luego hasta en las personas mayores se dice joroba de viuda. Porque la persona que ya pasa de los 60 años generalmente ya enviudó y es cuando la columna vertebral se encorva, ¿verdad? Así Sobre es. todo en las mujeres. Así es. Los hombres como que aguantan tenemos un un desarrollo poquito. muscular un poco más fuerte. Claro, entonces esas curvaturas, la sifosis a nivel dorsal, pues cuando ya es muy exagerada, pues es un defecto de postura. Así es. Y la lordosis a nivel lumbar, cuando es muy exagerada, pues es un defecto de postura. Eso ya se hace, ese diagnóstico ya se hace gracias a radiografías, mediciones. Bueno, esto realmente es el pan nuestro de todos los días. Todos los días que me amanecí con dolor de espalda baja, sobre todo en la región de la lordosis, ya en la lumbar, es donde el derrier, famoso derrier, que los franceses lo mencionan tanto, ¿En y cuánto? pues las quejas son diarias, son frecuentes, son comunes, y esto pues obviamente tenemos que trabajarlo multidisciplinariamente, tenemos que trabajarlo entre todo un equipo pues de expertos. Amigos, no se despidan, vamos a un promocional y créanme, lo que viene es de suma importancia para su salud. Aquí estamos. Regresamos. Continuamos. Qué bueno que hizo caso a la recomendación del doctor Ramiro Guerrero, que no se fueran. Lo que sigue es tan interesante que le voy a pedir a la doctora Leti Guerrero
que haga la pregunta o el comentario que estábamos haciendo aquí en cuanto regresábamos al aire. Bueno, estábamos hablando un poquito acerca de columna vertebral y la experiencia que yo tengo es que es importante y es una recomendación que le doy a los padres, es que desde muy pequeño, o sea, según cada etapa que vayan pasando sus niños de crecimiento, estén pendientes de si están creciendo adecuadamente en forma simétrica, si sus hombros están adecuadamente bien parejitos, o sus caderas o su forma de caminar. Es importante todo eso porque eso nosotros nos permite como especialistas, ya sea en rehabilitación, en el caso de los ortopedistas, poder tratarlos en tiempo y en forma, y de esa manera ya puede el niño crecer y seguir desarrollándose en forma adecuada. Pues la doctora Irineo nos puede continuar hablando acerca de este tipo de problemas. Sí, en la columna también, aparte de que se pueden acentuar las curvaturas normales de manera anormal, también la columna se puede desviar, ¿sí? Vista desde un plano de frente, digamos, frontal, hacia la derecha, ¿sí? O hacia la izquierda, ¿no? Esas desviaciones laterales de la columna son las que llamamos escoliosis. Escoliosis sí. Es un diagnóstico que también hace el médico, a través de radiografías y mediciones, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es que habrá que ver cuál es la causa de esas desviaciones de la columna, ¿sí? Para pues tratar de darle una solución, ¿sí? Y pues ir viendo si son desviaciones que conforme el niño o la persona va creciendo, se van acentuando, si cada vez está, digamos, más desviada la columna o si es algo que se estacionó. Hay ocasiones en que los miembros inferiores son uno más largo que el otro y eso daría lugar a las escoliosis. Pero hay una escoliosis normal, hay cierto grado, ¿no?, de aceptación. Ustedes hablan de grados y eso para mí como angiólogo no me queda muy claro. Sí. ¿Cómo es? Sí, claro, ¿no? Muchas veces cuando, bueno, pueden ser muchas las causas de una escoliosis, incluso tenemos niños pequeños con escoliosis porque desde que se forman sus vértebras en la columna, pues no se forman simétricamente, se forman en cuña o quedan pegados los cuerpos de las vértebras y eso pues obviamente da lugar a una alteración en la alineación de la columna. Efectivamente una simetría en la longitud de los miembros pélvicos o sencillamente como le ocurre a la mayoría de los adolescentes, ¿sí? Malas posturas, ¿sí? Pueden darnos actitudes lugar. Viciosas. La tendencia de los niños muy delgados es una de las cosas que durante mi trayectoria he visto. Tienen esa tendencia a una escoliosis de que le llamamos nosotros de tipo idiopática. Yo considero que lo que está sucediendo es que existe un desequilibrio muscular. Exacto. Principalmente. Esa es la causa. En el caso de ellos, pero que ¿de qué manera podíamos arreglar ese tipo de problemas? Prevenirlas. Claro, en primer lugar, pues si papá y mamá están viendo que el niño está adquiriendo una mala postura, pues obviamente acudir al médico primero, ¿no? Para ver precisamente cuál fuera la causa, descartar otras causas que no sean sencillamente una mala postura, ¿sí? De que se esté desviando esa columna. El médico indicado es el médico traumatólogo y ortopedista, el médico en rehabilitación. Es que todos pensamos y siempre nos dicen que la columna es el eje, ¿no? Y el sostén del cuerpo, y sí lo es, pero está alineado, está en su lugar gracias a todos los músculos, ¿sí? Que están al lado de ella, ¿sí? Los músculos del tronco, que pues la mantienen, ¿no? Porque pues sola pues no podría estar. Claro. Aquí me atrevería yo a dar un consejo a nuestro público. Mire, cuando tenga la oportunidad de que saliendo los chicos del baño, ya una vez que se hayan secado bien y se hayan puesto su ropita, déjele descubierto, por favor, su espalda, deje descubierta la espalda y observe la simetría de lo que son las líneas, vamos a llamarle así, con la parte de atrás de la pared. Allá usted ve la línea cómo se viene desarrollando. Vea usted
las curvitas que tenemos nosotros, a veces uno les llaman que si el callo de la andadera, en fin, ahí vea usted si son simétricas, si está una más crecidita que la otra, está más alta que la otra, en fin, eso nos va a indicar de que hay algo que está mal. También es conveniente ver los desnudos. Exacto. El pliegue Es lo ideal. glúteo, la parte de abajo de las nalgas Así deben es. llevar una simetría y lo mismo Y misma altura. en la parte posterior de las rodillas, en los huecos poplíteos hay una señal horizontal que debe ser simétrica. Sí, son si las hay líneas. cierta alteración, pues bueno, vamos a darle chamba a nuestras amigas, ¿no? Sí, claro. Y bastante chamba, porque hay que señalar que estos padecimientos de desarrollo, son problemas de desarrollo, que son problemas de actitudes posturales viciosas de toda la vida, bueno, de la vida del infante, ¿no? En este caso, pero que finalmente vamos a pagar nosotros allá cuando estemos ya en etapa madura. Así es. Doctora. Claro, entonces esa es la importancia, si estamos hablando de que gracias a los músculos fuertes, pues se puede tener una estructura pues lo más parecida a lo normal, digamos, pues esa es la importancia del ejercicio, sí, bien indicado, por Sobre supuesto. todo natación, ¿no? Y del estiramiento, ¿no? Sobre todo natación porque es el deporte claro. que bilateralmente está ejerciendo un mayor trabajo de forma simétrica y eso ayuda a que se desarrollen bien, sobre todo en el caso de los niños que son muy delgados, que incluso tienen lo que comúnmente le llaman las paletillas, que son las escápulas, y las tienen aladas, son como si fueran unas alitas que tienen atrás. Entonces ya eso nos está hablando de un problema de defecto de postura. Entonces, aún dentro de la natación, es importante saber cuál tipo de nado tienen que hacer, Claro si es que sí. nado libre Claro. o si es nado de dorso, porque lo que queremos, si en un momento dado tienen sus aletas de ahora sí levantaditas, pues hay que, la parte del dorso son los músculos que tenemos que trabajar más que los pectorales en este caso, ¿sí? Sí, hay que tomar en cuenta también con el ejercicio la costumbre que hay ahora de correr. Todo el mundo corre, pero estarás corriendo en un terreno adecuado, con zapatos adecuados. es. ¿Tu anatomía te permite ese ejercicio? Esta es una gran interrogante para permitirles ese ejercicio. Así es, ¿no? ¿Qué hay en eso? El ejercicio, pues obviamente el ejercicio siempre es recomendado, ¿no? Claro. Como yo les decía, en el caso, pero creo que tiene que ser tanto para los niños como para los adultos, pues tiene que ser algo que nos guste practicar, ¿no? Para que lo hagamos con gusto, ¿no? Para que... Y de ahí pues obtener todos los beneficios que nos da el ejercicio, que no es nada más a nivel musculoesquelético, si nos ponemos a hablar de los beneficios del ejercicio a nivel mental. del que guste, ¿sí? Obviamente, pues sí, lo ideal es que pues vayamos viendo ¿sí? Qué aptitudes tenemos, ¿no? Para realizar determinado ejercicio, que preguntemos ¿sí? a los que saben, pues los médicos, ¿sí? Hay médicos del deporte, ¿no? También hay médicos del Especialistas. deporte, pues como que cierto deporte, pues como qué alteraciones me pudiera provocar o qué lesiones, ¿no? Estar enterados, ¿no? Y pues sobre todo también que esté bien indicado el deporte por un instructor, ya sea el maestro de natación, el entrenador de la carrera, El del ¿sí? gimnasio. El del gimnasio, ¿no? Que nosotros veamos que son personas que pues tienen cierto conocimiento y cierta preparación para estarte... Y sobre todo cuando ya hay problemas de lumbalgias, también hay ejercicios expresamente indicados para eliminar ese dolor de espalda que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo unas imágenes de cómo algunos de esos ejercicios se realizan, pero ¿qué se hace con los niños? ¿Exactamente lo mismo o no? En cuestiones, algunos presentan dolor de espalda. ¿Qué le indica? Sí, claro. Bueno, primero es saber la causa, ¿no? La causa del dolor de espalda. Y primero es tratar el dolor, porque pues no lo podemos poner a hacer actividades físicas con dolor, ¿no? Claro. Y pues
ya indicar, dependiendo también de la causa, ejercicios específicos. Hay ejercicios específicos incluso para fortalecer los músculos de los lados de la columna, para Regiones, vertebrales, ¿no? exactamente, ¿no? Todo depende de que encontremos. Por eso es importante que se acuda a un médico. Siempre va a haber una opción, ¿no? Y si no es la opción con nosotros, pues siempre sabremos a dónde canalizarlo, Yo creo ¿no? que el trabajo en equipo Así es. entre los padres, número uno, los padres, y obviamente pues el que está mencionando que tiene dolor en X en cierta región. De ahí, pues el maestro, el instructor, el entrenador, eso va a ser parte muy importante. Entonces, aquí pues es la profesionalización, es la parte, la vía importante, la educación en cuanto a que el deporte es salud, es una maravilla, pero también el no hacerlo en forma adecuada y debida nos va a ocasionar problemas, riesgo. nos va a causar patología. Pues Ramiro. vamos a agradecerle a la Sí. doctora el hecho de que nos haya acompañado Pues- y sobre todo que hizo una excelente expresión de toda esta problemática de defectos de postura. Así que le agradecemos, doctora. Gracias a ha sido ustedes por la invitación, un sí, placer. un placer Doctor tenerla. Eduardo, ¿qué nos Pues dice? yo quería hacer el comentario de que todo esto que es rehabilitación tiene también a veces soluciones quirúrgicas. Así es. Y hay que pensar en que hay ocasiones en que no basta con el ejercicio, sino que hay que modificar el esqueleto por alguna razón. Así es. Doctora, pues en nombre de todo el equipo de Consultorio 35 de nuestra universidad, pues agradecerle a usted que haya dado su tiempo para compartir esto que, amigos, déjenme ustedes decirle, es de suma importancia, que nosotros no podemos estar viviendo nuestra vida sin tener verdaderamente un interés, un conocimiento de lo que con causa, que lo que estamos haciendo es verdaderamente digno y además saludable. Y bueno, nos vamos a despedir de ustedes agradeciéndoles su presencia. Nos vamos a ver, si usted así nos los permite, la próxima semana. Y bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Consultorio 35 se despide. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.